Hola, muy buenos días a todos. Me gustaría que me confirmaran sonido, por favor. ¿Todo bien? Bueno, Amaris, muchísimas gracias. Rabín, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente, sean ustedes muy bienvenidos. Gracias por participar en este webcast. Recordemos que el día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro tema de decisiones, apoyados en la herramienta de árboles de decisión. La herramienta, no como herramienta informática, sino como herramienta conceptual. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es mirar un poco la implementación de los árboles de decisión ya en alguna herramienta informática. Y vamos a ver que eso surgió como una necesidad, digamos, en pro de la eficiencia. ¿Listos? Entonces, les comentaba también la sesión pasada que a la hora, digamos, de utilizar herramientas, en este caso herramientas informáticas, que son las que nos interesan, en el momento de utilizar herramientas para el análisis, la toma de decisiones, para la solución de problemas, pues uno debería utilizar la herramienta con la que se sienta cómodo, a la que tenga acceso, con la que mejor uno crea que puede hacer las cosas, ¿no es cierto? En este caso, en mi caso particular, yo voy a utilizar una que me resulta bastante conveniente, que es Risk Simulator. Ya varios, pues ya a lo largo de estos webcasts es una herramienta que he utilizado bastante. Si ustedes observan, es una herramienta, perdón, voy a abrir aquí mi ventana de participantes, chat. Es una herramienta que me gusta utilizar, pues por supuesto, no solo porque la tengo aquí a la mano, sino que solamente es una herramienta que me permite hacer múltiples escenarios, múltiples análisis de manera muy fácil y en conjunto, ¿no? En algún momento vimos pronósticos, en algún momento vimos optimización, en algún momento vimos ejercicios de toda la parte de simulación. Ahorita voy a utilizar el módulo de árboles de decisión, digamos, al ser esto, digamos, un complemento para Excel, pues me resulta bastante cómodo para trabajar en todos los modelos que a diario realizo en una hoja de cálculo. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan bien, la clase pasada va a ser un pequeño recorderis, un muy breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Nosotros vimos, digamos, toda la parte de la metodología en torno a la toma de decisiones. Vimos que la primera fase era la primera fase era la formulación del problema. Existía un segundo paso que eran los diagramas de influencia, es decir, los gráficos como tales, algunos nodos y líneas, algunos diagráficos, digamos, que hacen parte, digamos, de las convenciones en torno a la toma de decisiones. Y por otro lado tenemos acá la parte de tablas de pagos como un tercer paso y finalmente ya la elaboración del árbol de decisión. Perdón, que aquí cerré esto no es lo que quería abrir, discúlpenme, tengo aquí una versión actualizada. Esta es la versión actualizada. Bueno. Y veíamos, o por lo menos ese fue el ejercicio que emprendimos la clase pasada, que nosotros podemos tener una aproximación a la solución de los problemas cuando tenemos noción de las probabilidades que hay, digamos, siempre, digamos, en las decisiones, como son elementos enmarcados en el futuro, siempre va a haber incertidumbre. Y si hay incertidumbre, la forma como nosotros podemos incorporarla, medirla, es a la luz de las probabilidades. ¿De acuerdo? Eso creo que lo tenemos claro. El punto está en que no siempre yo tengo facilidad de acceso a la asignación de probabilidades, ¿no es cierto? Me sea porque no me siento cómodo, no me siento tranquilo, no me siento, bueno, a veces pasa, no me siento capaz, digamos, de hacer eso, o simplemente es difícil de establecer. Incluso hay situaciones que, aún sabiendo las probabilidades, quedándome fácil calcularlas, sintiéndome muy seguro de poderlas asignar, pues probablemente no es necesario porque realmente es un modelo sencillo, es una situación sencilla, donde una simple evaluación de escenarios es más que suficiente para la toma de la decisión. En general, nosotros vamos a ver que la mayoría de las situaciones realmente amerita
tomar decisiones con probabilidades y siempre deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo para tal fin. Bueno, voy a dejar aquí. Ahorita miramos un poco lo de riesgo y sensibilidad y recordemos qué fue lo que hicimos la clase pasada. Bueno, aquí teníamos, la clase pasada lo que diseñamos fue algo de este estilo, ¿no es cierto? Entonces planteamos un problema, planteamos una situación donde teníamos un terreno, ¿no es cierto? Teníamos un terreno. Somos los CEOs, somos parte de la junta directiva, somos parte del equipo que toma decisiones dentro de la empresa y tenemos un terreno para el cual nosotros planteábamos originalmente dos alternativas. Recuerden, surgían otras, por ejemplo, otra como no hacer nada, y esa perfectamente puede ser otra alternativa, que alguno de ustedes planteó la sesión pasada. Por el momento, digamos que solo teníamos dos, vender y perforar. Obviamente, todo, digamos, ceteris paribus, todas las demás condiciones, ¿no es cierto? O sea, que aquí estamos omitiendo, digamos, de que hay permisos ambientales, permisos legales, existen los recursos, cierres financieros, bueno, todas las cuestiones que nosotros necesitemos para poder emprender ese proyecto, ¿listo? Entonces, en ese momento solo tenemos que tomar la decisión de vender o perforar y realmente nos asistíamos esa decisión de acuerdo a los valores terminales, a los valores que esperábamos para cada estado de la naturaleza, es decir, para cada situación que se presentara, y en el caso que utilizamos probabilidad, para la probabilidad asignada a la ocurrencia de cada uno de sus eventos. Entonces decíamos, si vendemos el terreno, nos daban ya 90 millones. Si lo perforábamos, incurríamos en un gasto de perforación de 100 millones. Ahora bien, si perforábamos, tenemos dos posibilidades, que encontráramos petróleo o que estuviera seco. Si está seco, pues obviamente nuestros ingresos van a ser de cero y vamos a incurrir en una pérdida de 100, que fue lo que nos costó todas las labores de perforación. Si encontramos petróleo, vamos a tener ingresos por 700, lo cual nos lleva a tener un ingreso neto a 800, perdón, lo que nos lleva a un ingreso neto de 700, que serían los 800 descontados los 100. Si nosotros asignábamos probabilidades, y en este caso, digamos, partíamos de unas probabilidades de 0.75 de que el peso esté seco y 0.25 de que esté con petróleo, lo que observábamos era que el valor esperado, ¿sí? El valor esperado del petróleo para este nodo de que tenga petróleo a 175 millones, de que esté 0.75, el valor esperado de este nodo o del evento perforar es de 100. ¿Se acuerdan del concepto de valor esperado? Ceteris paribus, Franco, ceteris paribus, esa es una expresión que particularmente se utiliza en economía, ¿sí? No es una expresión económica, pero particularmente se utiliza en economía. Ceteris paribus es una expresión latina que significa todo lo demás constante, todo lo demás constante. ¿Listos? Entonces es cuando, digamos, uno asume, literalmente significa eso. Cuando yo sumo el cambio en algo, manteniendo todas las demás cosas inalterables, ¿no es cierto? Inalteradas. En este caso, entonces, digamos, dado que se mantienen las condiciones de que se tiene la licencia, se tienen los recursos, se tiene el personal, se tiene la capacidad, ¿sí? Entonces, si todo eso, manteniendo todo eso constante, los únicos elementos que afectaron esta decisión es perforar y vender. Es un ceteris paribus, todo lo demás constante. Bueno, acuérdense el concepto de valor esperado. Nosotros lo definíamos, no sé si yo lo puse aquí entre las... Ah, no, está aquí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, valor esperado, acuérdense, decíamos, el valor esperado simplemente es un promedio ponderado, ¿no es cierto? Entonces, el valor esperado, nosotros podríamos decir, voy a agrandar esto aquí un poco, el valor esperado de una variable de x es igual a la probabilidad de que ocurra, pongámoslo aquí, de probabilidad de éxito, menos la probabilidad de fracaso. ¿Listo? Eso sería, digamos, en general, ahora no. Entonces, P es probabilidad de éxito, 1 menos P, pues si P es la probabilidad de ganar, 1 menos P será la probabilidad de perder, ¿no es cierto? Esto es el valor esperado. Esto es igual a un promedio, es un promedio ponderado. Si P es 50, significa que la probabilidad de tener éxito y la probabilidad de fallar es del 0.5 y eso nos daría un promedio aritmético convencional.
Bueno, entonces, si ustedes ven este 100 es el resultado de tener este 175 por este valor y este 75 ponderado por la probabilidad que ocurra. Cuando nosotros hacíamos este ejercicio, ¿qué decíamos? ¿Perforamos o vendemos? Al final de cuentas, nosotros ¿qué decidíamos? ¿Perforábamos o vendíamos? Con perforar, ganamos 90. Con vender, perdón, con atrevernos a perforar, esperamos obtener 100 de esa decisión. Al final de cuentas, ¿qué deberíamos hacer? Perforar, ¿no es cierto? Perforamos, exacto. En términos de lo que esperamos, nosotros deberíamos atrevernos a perforar. Bueno, ahora bien, resulta que cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, recuerden, lo estamos haciendo es para tomar una decisión. Estamos en una situación donde tenemos varias alternativas y queremos seleccionar el mejor camino. Pero dos elementos que podemos, ¿sí? Que podemos, rayita, debemos, yo les voy a escribir lo que quiero decir, lo que podemos, debemos, ¿sí? Les digo, no estamos obligados, pero en realidad deberíamos hacer siempre que hacemos este ejercicio, es hacer un análisis de riesgo y un análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de riesgo y qué es el análisis de sensibilidad en el contexto de la toma de decisiones? Cuando nosotros hablamos de análisis de riesgo, nosotros estamos hablando de la diferencia que existe entre el valor que se espera de una alternativa y el valor y los valores que en realidad pueden ocurrir. Es el análisis de riesgo. Pongamos un ejemplo para entenderlo bien facilito. ¿Qué es hacer análisis de riesgo en una toma de decisión? Tenemos el siguiente caso. Tenemos una situación, pónganla en el contexto que ustedes quieran, ¿sí? Donde, es más, pues si continuamos con esto, pues digamos, hagamos nuestro caso de perforar, ¿sí? De perforar el terreno. Entonces, podríamos tener un escenario, digamos, favorable de encontrar petróleo y uno desfavorable a la hora de encontrar petróleo. No sé, ¿qué podría ser un escenario favorable? No inventar cualquier cosa. Que haya clima seco, ¿sí? Que haya una temporada seca y un escenario favorable que haya una temporada de muchas lluvias. Presumiendo yo que de pronto sea más fácil perforar en tiempo seco. Eso lo digo es simplemente un supuesto. Puede que en la vida real sea distinto, pero digamos, asumamos esto así. Bueno. Sí, entonces la probabilidad de un escenario favorable es de 0,7 y la probabilidad desfavorable es de 0,3, ¿sí? Digamos que yo tengo dos situaciones adicionales, entonces tengo dos alternativas. Una alternativa, digan ustedes que es utilizar una técnica de perforación X, ¿sí? Y una alternativa B que es utilizar otra técnica de perforación, ¿sí? Me estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Ustedes podrían tener acá, entonces, 20 millones de ingresos, 20 millones en la alternativa A podrían tener 20 millones de ingresos si la probabilidad de escenario favorable es 0,7, o podrían tener 5 millones de ingresos si se presenta el escenario desfavorable, o sea, 0,3. ¿Cuánto da el valor esperado para esa alternativa A? Entonces será la probabilidad de que haya un escenario favorable por los ingresos que tendría, más la probabilidad de que ocurra el escenario desfavorable por los ingresos que tendría en esa situación. ¿Todos de acuerdo? 15.5. Ahora, en la alternativa B, las probabilidades de que ocurra un escenario son las mismas, 0.7 y 0.3, pero resulta que las probabilidades de ingresos, en este caso, varían. En el caso que se presente el escenario favorable, en este caso los ingresos son de 30, en el caso que se presente el escenario desfavorable, los ingresos serían de menos 15, una pérdida. Pregunta, ¿cuál alternativa tiene un valor esperado más alto? ¿La alternativa A o la alternativa B? La B, claramente, ¿no es cierto? La B, claramente.
En la B tengo un valor esperado de 16.5 millones y en la alternativa A 15.5. A la luz de lo que hemos visto, ¿cuál alternativa deberíamos seleccionar? La B, ¿no es cierto? La B, porque es la más alta. Sin embargo, ¿dónde está el análisis de riesgo acá? Entonces, ya aquí ya cubrimos la primera parte. Diferencia entonces tenemos valor esperado, 16.5, 15.5. Y ahora, valor que realmente puede ocurrir. Es decir, los valores asociados a cada, digamos, cada ocurrencia, llamémoslo así, que hay dentro de este valor esperado. Me explico. Si ustedes observan, si el escenario es favorable aquí, tengo 20 de ingresos, si es desfavorable, tengo 5 de ingresos. En este caso, si el escenario es favorable, tengo 30 de ingresos y si es desfavorable, tengo menos 15 de pérdidas. Si bien el valor esperado es más alto acá, vean que existe la total potestad, ¿sí? O existe la alternativa de decisión para nosotros como tomadores, decidir si elegimos nuestro proyecto a la luz de el valor esperado más alto o a la luz de una situación que nos ofrece no un valor esperado, un esperado un poco más bajo, de todas maneras positivo, ¿sí? Pero con la condición o con la particularidad que bien o mal, ¿sí? Bien o mal, siempre va a tener ingresos positivos. ¿Bien? En este caso, mi valor esperado es más alto, pero vean que en el caso que las cosas vayan mal, significa que voy a tener pérdidas. ¿Listo? Ese es el análisis de riesgo, digamos. En eso consiste conceptualmente ese análisis de riesgo. La diferencia a la hora de tomar una decisión, si quieren verlo de esta manera, las diferencias o digamos los cambios en la toma de decisión que pueden surgir al comparar los valores esperados con los valores que realmente podrían ocurrir. ¿Listos? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de valores esperados, eso realmente tiene una condición y es lo que yo esperaría en cuanto. En múltiples, después de múltiples eventos, lo que yo esperaría que ocurra, ¿no es cierto? Entonces vean que es probable que si esta es una decisión, ¿sí? Si es una decisión de una sola, digamos, de un solo momento, ¿sí? Hago o no hago, porque luego no tengo recursos, luego no tengo el tiempo, probablemente, no obstante este valor esperado sea más grande, seguramente yo podría o debería ponderar un poco más la posibilidad, digamos, de pérdida. Sí que hay cachada la noción. Entonces, valor que en realidad puede ocurrir. ¿Mm? Eso, digamos, eso es el análisis de riesgo en la toma de decisiones. Si ustedes ven, eso queda, digamos, queda ambiguo, ¿no es cierto? Uno desearía que en el área de riesgo le dijera haga esto o haga esto. A la luz de esto que les acabo de mencionar, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Hacer la alternativa A o la alternativa B? Realmente me apoyo más en la respuesta que tú das, Orlando. Realmente. Como es habitual en los modelos cuantitativos, ¿sí? En los modelos cuantitativos, en la toma de decisiones, no hay, las decisiones no son de blanco y negro, no son de sí y no, ¿no es cierto? Y acuérdense que lo que puede ser deseable para una persona, para una organización, para un ente, ¿sí? Para otras personas, para otros agentes, puede ser totalmente inaceptable. La probabilidad entonces de riesgo en este proyecto es del punto 2, La probabilidad de pérdida en este proyecto es del punto 2. Nosotros deberíamos emprender un proyecto que tiene una posibilidad de pérdida del punto 2, sí o no. La respuesta es depende, ¿no es cierto? Depende del apetito al riesgo, la aversión al riesgo que tenga cada persona. Habrá personas que el punto 2 será lo suficientemente bajo para emprender el proyecto, o habrá personas que una probabilidad de pérdida del punto 2 será lo suficientemente alta para no emprenderlo. Acuérdense los modelos cuantitativos, el análisis numérico, la estadística, el análisis matemático que podemos hacer, solo nos da valores. ¿Sí? La relevancia, o mejor aún, la utilidad, lo que podemos hacer con los valores, se la damos nosotros. ¿Listos?
Y eso siempre está amarrado a un contexto de la realidad, a un contexto teórico, a un contexto, ¿sí?, de cómo me perfilo. ¿Qué parte del riesgo, Víctor? ¿En general todo? ¿Rápidamente todo? Ah, listo. Entonces, cuando evalué, entonces, acuérdate que en realidad nosotros hasta el momento hemos hablado de seleccionar, digamos, el camino que seleccionamos es el que nos tenga el valor esperado más alto, ¿no es cierto? El valor esperado más alto, ese es el camino que hasta el momento hemos visto a la hora de decidir. De lo que yo tenga más expectativa, va a tener un mayor retorno. Acuérdense que esto puede ser en cualquier medida, tiempo, costos, ingresos, ¿sí? Mm, eh, no sé, metros, lo que fuera, ¿sí? Dependiendo de lo que fuera, dependiendo del contexto. ¿Sí? Entonces, en términos de el mayor valor, ¿sí?, yo escogería la alternativa, pues, con que tenga mayor magnitud, en este caso. Pero observa que los valores esperados son los resultados de las probabilidades de ocurrencia de algunos eventos y sus valores asociados. En este caso, cuando miramos entonces lo que esperamos que ocurra contra lo que realmente puede ocurrir, que es este valor asociado a una probabilidad, vamos a ver que en el caso de la B, si bien el valor esperado de esta alternativa es mucho más alto, existe una posibilidad que donde las cosas salgan mal, es decir, donde hay un escenario desfavorable, voy a incurrir en una pérdida. ¿Sí ves? Yo espero que la alternativa B sea más alta que la A. Pero en la alternativa A, mira que si las cosas salen bien o salen mal, por lo menos, siempre va a tener valores positivos. ¿Listo? Aquí tengo la posibilidad de que si las cosas salen más, tenga pérdidas. Entonces la pregunta es, Víctor, ¿tú qué ponderas más? Que aquí tengas 1.000.000 más en términos de valor esperado, o de pronto ponderas más que si las cosas salen mal, preferirías no perder a perder. ¿Listo? O sea, no hay una respuesta única. Cualquiera de las dos puede estar bien. Depende de tu perfil de riesgo y de lo que esperes en torno al proyecto. Bueno, y el otro elemento es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad simplemente lo que me mide es cuál es el impacto que existe en el valor esperado de mi decisión ante cambios, bien sea en las probabilidades de un evento o en los valores de salida. ¿Cierto? Entonces, si nosotros venimos aquí a este ejemplo, nosotros decíamos, dadas estas condiciones, es decir, una probabilidad de encontrar petróleo del 25 y una probabilidad de pérdida del 75, que aquí voy a ganar 800 y que aquí voy a ganar 0, decíamos, escojo perforar y el valor esperado es de 100. Pero, ¿qué pasaría si cambia, por ejemplo, la probabilidad, que esto no es 0.75 y 0.25, sino 0.85 y 0.15? ¿O qué pasaría si en lugar de esto ser 700 fuera 500? ¿Hay sonido para todos? ¿Hay sonido? Ah, bueno. Creo que es tu caso, Víctor. Porfa, creo que tu caso es creo que es algo ahí en tu conexión, para que revises, por favor. Bueno, entonces, miremos, echamos entonces ahora sí un poquito de pedal a esto, o más bien, diría yo, dejemos el pedal un poco, dejemos de pedalear tanto y vamos un poco a un elemento ya más eficiente. O sea, pasemos de la bicicleta a la motocicleta. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, como les decía, voy a abrir un módulo que es de árboles de decisión. Aquí vamos a tener los nodos, los arcos se van creando, acuérdense, las líneas, las que me indican la direccionalidad y el sentido de las relaciones, se van colocando de manera automática. Entonces aquí tengo mis nodos de opción, mis incertidumbres y mis nodos terminados. Entonces vean que en una herramienta que ustedes elijan para hacer árboles de decisión, normalmente van a tener las posibilidades que observamos acá. Entonces, por ejemplo, podríamos poner aquí nuestro elemento de perforar o vender, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo así, perforar o vender. Y tenemos dos posibilidades.
¿Se acuerdan cómo lo hicimos en Excel? Entonces, ahora simplemente quiero hacerlo acá en herramienta. Entonces, vamos a decirle acá, yo tengo dos posibilidades. La primera, vendo, ¿no es cierto? Y eso es un nuevo término. Entonces voy a poner aquí, vender. ¿Y cuánto gano si vendo? Decíamos, 90. Ahí está. Pero también tengo una alternativa, perforar. Y decíamos que ser una incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí, perforar. Y al perforar, puedo tener dos posibilidades. La primera, que esté seco. Y si está seco, pues ¿cuánto pierdo? Decíamos 100. 100. Los ingresos son de 0. Los ingresos son de 0. El coste perforar es de 100, entonces pierdo 100. Y tengo otra alternativa que es que tenga petróleo, ¿cierto? Y decíamos, tendría 8 ingresos estimados por 800, menos los 100 de la perforación, tendría los ingresos netos de 700. ¿Listos? Si yo corro esto de la siguiente manera, me dice la alternativa es venda, ¿no es cierto? Ahora, si yo le pongo probabilidades a esto, yo puedo decirle, entonces, si está seco, la probabilidad es de 0.75. Si hay petróleo, digamos una probabilidad del 0.25, vamos a darle OK y vamos a correr nuevamente. ¿Y qué me dice? ¿Qué me decía? Entonces, si se atreve a perforar con estos valores terminales y con estas probabilidades, la decisión, el camino es perforar. El valor esperado es de 100. Tal como habíamos visto acá, ¿no es cierto? Bueno. Sí, sí, realmente los 100 son costos hundidos, que en este caso es el costo de perforación, ¿no es cierto? Tú perforaste y eso ya, pues ahí quedó. Incurriste en eso para saber mucho y luego tener la sorpresa de si tenía seco o estaba petróleo. Bueno, normalmente los software que les permiten hacer árboles de decisión, yo no sé si esto lo puedo agrandar un poco. Así lo puedo, creo que aquí mejoró un poquitín. Les va a permitir mirar entonces, por ejemplo, cosas como este estilo, los valores, ¿no es cierto? Entonces, les va a permitir mirar los valores. Entonces, dice, el valor de la decisión es de 100, el nodo de la incertidumbre es de 100 y los terminales, entonces vende, gana 90, si está seco pierde 100, si tiene petróleo gana 700. Y vamos a poder hacer aquí el análisis de sensibilidad. Miremos, por ejemplo, cómo es de interesante trabajar esto en software, porque aquí muy fácilmente yo cambio, por ejemplo, las probabilidades. ¿Qué pasa? Entonces, si la probabilidad que esté seco no sea el 75, sino 85. Pongámoslo OK y volvámoslo a correr. Vamos a ver vamos a seguir viendo a ver si la alternativa es perforar. ¿Listos? No, definitivamente no. Si estas son las probabilidades, ¿sí? Si estas son las probabilidades 85 y 15, la alternativa es vender. Pregunta, ¿por qué? Porque si cambian las probabilidades, la alternativa es vender. Acuérdense que antes la probabilidad que estuviera seco era 75, ahora la probabilidad es del 85. ¿Por qué ahora la mejor decisión es vender? Listo, bajó, eso está bien, está bien porque bajó, la esperanza bajó. Eso es cierto, pero mira que el hecho de que la esperanza haya bajado, ¿sí? En este caso hablemos de la probabilidad haya bajado, no implica que mi decisión haya tenido que cambiar. Entonces, digamos, esa es una buena primera parte para la respuesta, pero todavía faltaría ese pedacito, ¿no es cierto? Y Amaris dices, cambia el valor esperado. ¿Y por qué cambia el valor esperado? Y es más, incluso Amaris, más allá que cambie el valor esperado, la pregunta es, ¿a cuánto cambia el valor esperado? Eso está bien, Franco, tiene un mayor riesgo de perder plata, pero acuérdense que todos esos, digamos, todos elementos que son válidos y son reales, ¿sí? La esperanza bajo hay un mayor riesgo de perder plata, ¿sí? Para poder tomar la decisión tengo que cuantificarlo.
Ah, buena pregunta, Rabin. Acuérdense, si quieren enviar el chat y que todos puedan estar enterados de sus comentarios, envíenle sus comentarios en el chat a todos los asistentes, ¿listos? No los manden solo a mí, ¿sí? Porque yo solo tengo acceso al chat. Si ustedes quieren que todos puedan conocer sus comentarios, envíenlo a todos, por favor. Vale. Entonces miremos lo siguiente. Acuérdense, valor esperado. Si tengo 75, entonces tengo un valor esperado del 75 de seco y 25 que tenga petróleo, me da 175 menos 75 me da 100. ¿Qué es mayor, 100 o 90? 100, perforo. Si esto cambia aquí a 0.85, ¿sí? Hay una mayor expectativa de pérdida. Esto es aquí 15, entonces esto es 1 menos esto, ¿no es cierto? Entonces ahora, el valor esperado es de 105 menos 85. Lo que yo esperaría con estas probabilidades y con estos valores, si me atrevo a perforar, es de 20. Si vendo, me gano 90. Si perforo, esperaría ganarme 20. Y si ven, eso es lo que me está diciendo aquí mi herramienta. Esta es la expectativa, 20 contra 90. Claro, el valor esperado es de 20. Entonces, pasa exactamente de 100 a 20. ¿Sí ven? Todo lo que ustedes habían dicho estaba perfecto. La cuestión es que cuando nosotros hacemos análisis cuantitativo, realmente, y nosotros de manera cuantitativa es precisamente porque queremos brindarle objetividad a esa decisión y la objetividad nos la brinda es el número, ¿no es cierto? El número. No era cuestión de bajar, subir, esperar, sino es un valor exacto. O sea, pasa de 100 a 20. Punto. Si esto pasa de 100 a 20, se vuelve más factible vender. ¿Listos? Bueno. Bueno. Muy bien. Veamos entonces un poco, digamos, la parte de sensibilidad y tratamos de complejizar este modelo un poco más. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entendido esa parte? ¿Chévere o no chévere? Bueno, entonces, bueno. A ver, ¿por qué la máquina te arroja que hagas el proyecto si contradice tu riesgo? Realmente, digamos, te acabas, hace referencia a esto que estás viendo en la pantalla en este momento, Rabin. Listo. Entonces tú me dices, aquí tenía 75, ¿listo? Punto 75. ¿Mm? Esto es lo que tú refieres. Punto 75, te refieres a este escenario. Tengo punto 75 y sin embargo me dije perfora. ¿Mm? ¿Por qué? Primera instancia, ¿cuál es el argumento para que la máquina, si para que la herramienta me diga perforo? Y acuérdate que ni siquiera aquí estoy hablando de herramienta como paquete informático, sino como herramienta del análisis cuantitativo. Acuérdate, esto lo pude haber hecho en papel y lápiz, ¿no es cierto? Por lo que es pequeñito, incluso habíamos hecho en Excel. Acuérdate que el valor esperado no solo es el resultado de la probabilidad o la esperanza de que ocurra algo, sino del valor que está asociado a eso. Claro, aquí tienes una mayor probabilidad de perder. Claro, 75 es mayor que 25, es 3 veces mayor la probabilidad de perder a ganar. Pero si tú observas, la diferencia entre ganar y perder es por lo menos 7 veces, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces el valor esperado, acuérdate que no solo es esperanza y es el valor asociado a esa esperanza. Ahí es donde está, digamos, ahí es donde está de todas maneras en lo que tú dices está implícito el punto de riesgo, ¿no es cierto? Riesgo. En este caso, digamos, en este caso, mira que el riesgo finalmente, digamos, el riesgo finalmente no marca mucho la decisión, ¿sí? En el sentido que el valor esperado, digamos, el valor esperado, pues aquí lo único que tengo que compararlo es contra el 90, ¿no es cierto? Si tengo 85, si tengo 75-25, el valor esperado aquí es 100. Si tengo 85-15 es 20. ¿Sí? Entonces, si tú consideras que la probabilidad de perder acá es muy alto, bueno, puede estar bien lo que te digo, ¿no?
Acuérdate que finalmente, eso depende del perfil de cada uno, que es precisamente lo que les mencionaba cuando hacíamos análisis de riesgo. ¿Mm? Pero a la luz del valor esperado, mira que lo que más valdría es perforar. ¿Sí? Aversión al riesgo, exacto. Y esa es una característica inherente a cada persona, a cada institución, a cada administración, a cada tomador de decisiones. ¿Mm? Aversión al riesgo. Como un ejemplo un poco tonto que me gusta utilizar, ¿no? Es, por ejemplo, pónganle ustedes, pongan, digamos, la posibilidad de tener una pérdida con este proyecto es del 60%, ¿m? Del punto 6. Entonces pongan una persona convencional a tomar esa decisión y pongan, por ejemplo, en el otro lado a un jugador de ruleta rusa, ¿no? ¿Cuál será la aversión al riesgo que tiene un jugador de ruleta rusa? ¿M? Cuando el fracaso de ese emprendimiento es la vida misma, ¿no es cierto? Claro, Rabin, y tienes toda la razón. Acuérdate que de todas maneras la herramienta lo que nos brinda son valores, valores para soportar nuestra decisión, ¿sí? Valores para soportar nuestra decisión. Y en este caso, en términos esperados, perforar sería lo más conveniente. Pero acuérdate que esto no es obligante, acuérdate. Nunca los números son obligantes. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces ahora miremos el análisis de sensibilidad. Ahorita con un modelito un poco más complejo vamos a percibir mejor las cosas. Pero por el momento dejemos así. Cuando nosotros análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que decíamos? En cuánto cambia, ¿sí? En cuánto cambia el valor esperado de mi decisión si yo cambio los valores finales o bien sea las probabilidades. ¿Listos? Entonces yo voy a decirle por acá, voy a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar el evento, voy a hablar primero de probabilidades. ¿Qué pasa si si cambio las probabilidades de encontrar un pozo seco ante la decisión de vender o perforar? ¿Listos? Bueno, aquí me dice entonces que la probabilidad está entre 0 y el 100% y que cambie cada 5. Entonces simplemente me muestra aquí un gráfico y vean lo que me dice. Inicialmente es de 75, ¿no es cierto? Miremos aquí 75. Me dice, si usted, con una probabilidad de que el pozo esté seco, si usted vende, gana 90. Si perfora, podría ganar 100, ¿no es cierto? Y es lo que me dice acá. Pero ¿qué pasaría si esa probabilidad de que esté seco pasa a 85? Entonces, si la probabilidad de que esté seco hasta 85, recordemos cuánto nos daba, 20. Entonces miremos 85. Entonces, si usted vende, 90. Obviamente, la decisión de vender el pozo siempre nos va a llevar a un ingreso de 90, ¿sí ven? Por eso es que esto es aquí una línea horizontal. Si perforamos, el valor esperado de esa decisión de perforar ante un incremento en la probabilidad de que el pozo esté seco pasaría de 100 a 20. Y si ustedes ven, si tomamos distintas probabilidades de que el pozo esté seco y los graficamos, nos va a mostrar en qué punto realmente, sí, bueno, aquí por lo que seleccioné vender y perforar al mismo tiempo, me va a mostrar en qué punto es más conveniente perforar, a partir de qué punto es preferible vender. Si ustedes ven en este caso también, aquí lo que estamos viendo es que la sensibilidad que existe ante cambios en las probabilidades de que el pozo esté seco son lineales, ¿no es cierto? Son lineales. Aquí puedo observar entonces claramente cuál es la sensibilidad. ¿Listo? Podría hacerlo por el otro lado. Entonces ahora me interesa, quisiera ver es por en cambio en los valores. Entonces digamos que el petróleo, voy a decir que el petróleo no sea de 700, sino cambie, dejémoslo así como está, de 350 hasta 1050. Entonces, si es de 700, el valor es de 100. Una vez más, vender el pozo, si el terreno siempre nos va a dar 90. Entonces, si el valor esperado, los ingresos esperados de encontrar petróleo son 700, entonces la esperanza de esa decisión es de 100. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de ser estos 700 fuera 500? Entonces en lugar de ser 700, miramos 500. Entonces,
Ah, bueno, no está. Bueno, entonces que fuera 490. Pasaría de 100 a 47.5. Y una vez más aquí me mostraría, digamos, dónde es el punto donde me es indiferente vender o perforar. ¿Listo? Todo esto, digamos que realmente yo no necesitaría esta tabla para hacerlo. Yo aquí simplemente cambio valores y miro. Lo que pasa es que aquí me permite mirar varios valores al tiempo y este gráfico me resulta de utilidad para mirar la sensibilidad. Y aquí, si ustedes ven, también es el hecho que sean unas líneas me indica varias cosas. Primero, puedo percibir si es una sensibilidad lineal, ¿no? Podría ser que fue una sensibilidad no lineal, digamos que en algún momento viene así y de pronto se pronunciara acá. ¿Sí? También me indica el impacto que hay, ¿no es cierto? Si es directo, en este caso, vean que tiene una tendencia ascendente, si fuera inverso, que es una línea descendente. Bueno, miremos, entonces, miremos un siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría, entonces, por ejemplo, si yo complejizo esto un poco más? Le pongo información a priori que normalmente es con lo que uno cuenta. O normalmente esa es la información que uno debería esforzarse por tener. En este mismo contexto del campo de petróleo, ¿sí? Entonces voy a abrir este archivo que se llama efectuar un sondeo. Si ustedes ven, esto se hace de la misma manera que lo hice el anterior. Entonces simplemente voy poniendo mis nodos, voy poniendo las alternativas, asigno probabilidades y vean que la diferencia entre el anterior modelito que veíamos y este es que aquí tengo una posibilidad. O más bien, tengo los resultados, puedo afinar mi decisión de acuerdo a los resultados que obtenga de un ejercicio de sondeo. Entonces voy a realizar un ejercicio de sísmica, ¿no es cierto? Alguno de esos tipos, de alguna de esas operaciones que se realizan en petróleos para tratar de subir las probabilidades, para poder subir la certeza en torno a la posibilidad de encontrar petróleo o no, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, digamos, aquí una prueba sísmica, un sondeo, y como siempre van a existir, entonces comenzamos a hacer el jueguito de las alternativas, ¿sí? Las incertidumbres y las probabilidades. Una vez más, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál me recuerda cuál es el problema que estamos enfrentando? Entonces, ¿cuál es el problema que queremos describir, que queremos trabajar? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el problema que queremos en este ejercicio del campo petrolero? Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, tengo un terreno, ¿cierto? Y tengo dos posibilidades. O me arriesgo a perforarlo, a ver si encuentro petróleo, o lo vendo. ¿Listos? O lo vendo. Ese es el sector, muy bien. Ahora bien, entonces, aquí está mi problema. Resulta que ahora tengo dos posibilidades. ¿Efectúo un sondeo sísmico o no lo efectúo? ¿No es cierto? Si lo efectúo, tengo dos posibilidades. Que el sondeo sísmico me diga, oiga, hay posibilidades, hay altas posibilidades de que haya petróleo, o no hay posibilidades de que haya petróleo, o sea, que salga un resultado desfavorable o un resultado favorable. Y a partir de este momento, ¿sí? ¿Yo qué tendré? Entonces, si los resultados son desfavorables, de todas maneras yo tengo dos posibilidades, ¿no es cierto? O me arriesgo a vender, o me arriesgo a perforar, o vendo, ¿sí? O si sale favorable, igualmente puedo decir, me arriesgo a perforar o vendo. Y si no hago un sondeo sísmico, tengo las mismas dos posibilidades. O vendo el terreno o me arriesgo a perforar. ¿Sí ven? Siempre mi alternativa es perforo o no perforo. La cuestión es qué estoy asociando a cada uno de las decisiones que estoy tomando. Bueno, muy bien. Vamos a asignar probabilidades y digamos, esto debería salir de la realidad, de la experiencia, del concepto técnico de los profesionales, de las personas que tienen el conocimiento en torno a lo que vamos a mirar, ¿no es cierto? Esto es un ejercicio, pero entonces aquí esto es inventado. Si yo no efectúo sondeo, ¿qué debería pasar? Realmente, si tenemos congruencia con el ejercicio anterior, debería mantenerse las mismas probabilidades.
Entonces, perforar el petróleo me vale 100. Si vendo el terreno, gano 90. Si llega a haber petróleo, recibo 700. Si llego a no encontrar petróleo, pues pierdo los 100 de la perforación. Que esté seco tiene un 0.75 de probabilidad, que tenga petróleo 0.25. ¿Listos? Entonces, si nosotros veíamos, en realidad, el ejercicio que hicimos anteriormente era sobre esta partecita. Ahora le vamos a agregar la parte de efectuar sondeo. Si el ejercicio o la sísmica, el sondeo sísmico sale favorable, vean qué me va a decir. Que la posibilidad de encontrar petróleo pasa del 25 al 50. O sea, vamos a hacer un cara y sellazo. O sea, la probabilidad de encontrar petróleo será 50, la probabilidad de que esté seco es del 50. Pero si el sísmico, el sondeo sísmico, me ratifica o me da unas altas expectativas de no encontrar petróleo, lo que me va a decir es que la probabilidad de que esté seco se incrementa. Pasa de lo que yo estimaba de 75 a pasar a 85 y por ende va a tener 15 la posibilidad de encontrar. ¿Qué significa el 153? Bueno, el 153 ya lo vamos a ver. Me adelanto, Víctor. 153 simplemente es el valor esperado de esta rama. ¿Listo? ¿Cómo determino las probabilidades antes de hacer el sondeo? Te devuelvo la pregunta, Alex. ¿Cómo determinarías las probabilidades antes de hacer el sondeo? ¿Y a cuáles te refieres? Antes que nada, ¿a cuáles probabilidades te refieres? ¿A este 15, 85, 50, 50, 25, 75? Bueno, listo. Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo determinas las probabilidades? ¿Quién nos ayuda? ¿De dónde están las probabilidades? Les doy alternativas. ¿Me las invento? ¿Surgen del espacio sideral? ¿Me fundamento en el concepto técnico de las personas que saben? ¿De la teoría? ¿De estudios previos? Seguramente, ¿no es cierto? De la historia que yo tenga, de mi conocimiento del negocio, del concepto técnico de los expertos, en este caso seguramente serían los ingenieros de petróleos, de estudios previos, ¿no es cierto? Bueno, métodos Delphi, por supuesto, dentro de expertos, ¿no es cierto? Existe del conocimiento de la experiencia. Todas esas cuestiones. Entonces, como siempre, recuerden, eso, digamos, la probabilidad, así sea expectativa, si algo que no conozco, yo no puedo poner cualquier probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión es, ¿de dónde salen? De todos y cada uno de los elementos que mencionamos y que ustedes mencionaron. ¿Listo, Alex? De ahí salen las probabilidades. En este caso, juicio experto, exacto, normalmente juicio experto. Sentido común también, ¿no? Entonces, mira, aquí, digamos, estos, pues parecen como sensatas, ¿no es cierto? Uno que diría, por lo menos, digamos, es más fácil no encontrar petróleo que encontrarlo, por eso siempre es más alto. Si tengo un sondeo sísmico, pues lo que uno haría, si es desfavorable, lo que uno haría es ratificar es que es más probable que esté seco, se incrementa. Si es favorable, bueno, lo que hace es incrementar un poquito la probabilidad. Vale. Corrámoslo. Entonces, corrámoslo. Simplemente acuérdense, sería hacer todo el ejercicio de valores esperados. Lo que pasa es que ya en la medida que se vuelve un poco más enmarañado, pues resulta más útil utilizar una herramienta, ¿no es cierto? Ejecutémoslo y vean lo interesante. Salen dos posibles caminos, ¿no es cierto? Entonces me dice, primera alternativa. Primera pregunta que les hago a todos ustedes. La herramienta, ¿sí? Y vuelvo y digo, no en no es Simulator, sino la herramienta árbol de decisión, que fundamenta la decisión, valga la redundancia, en términos de valor esperado, ¿sí? No, me tiré la pregunta. La pregunta, les dije la respuesta a la pregunta. La pregunta era, ¿con base en qué criterio el árbol de decisión decide cuál es el camino? Pero pues ya lo dije. Con base en el valor esperado, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, si ustedes ven, con base en el valor esperado, ¿qué me dice el árbol de decisión? Bajo ninguna circunstancia, si el árbol de decisión hablara, bajo ninguna circunstancia, se le ocurra no hacer sondeo. El sondeo es una buena idea. Entonces, si ejecuta sondeo, si le dice que es desfavorable, definitivamente venda. Si efectúa el sondeo y sale con un resultado favorable, arriésguese a perforar. ¿Listo?
¿Qué es el 153 entonces? 153 es el valor esperado de este árbol. Entonces, si tú miras, ¿qué es 90? Entonces arranquemos por acá. ¿Qué es 90? 90 es el valor esperado de esta decisión. Aquí, ¿qué decía? ¿Perforaba o vendía? Víctor, allá. En este caso. En esta primera, vendía, ¿no es cierto? Entonces, si vendo, ¿qué es lo que debería esperar? ¿Cuál es el valor que esperaría de ese evento? 90, perfecto, muy bien. Ahora, en esta rama, en el caso que haya favorabilidad, ¿qué hago? ¿Perforo o vendo? ¿Perforo o vendo? Perforo. ¿Cuál es el valor esperado de perforar? 300, ¿no es cierto? 700 por punto 5 más o menos 100 por punto 5 me da 300. En este caso, como es 50-50, haría un promedio. 700 más menos 100 me da 600 dividido 2, 300, ¿sí? El valor esperado. Muy bien. Entonces el valor esperado de esto es 90 y el valor esperado de esto es 300. Ahora, ¿cuál es el valor esperado de efectuar un sondeo? 90 por punto 7 y 300 por punto 3, ¿no es cierto? 9 por 7 es 63, 3 por 3 9, 630 menos 90, uy no, eso no va a 153 nunca, ¿no es cierto? Bueno, no, pues es la suma de todo esto. O hice mal las matemáticas. Ah, no, ahí está bien, es que está trabajando como en cientos, ¿no es cierto? Sí, a 153. Yo dije entonces, mis matemáticas, ¿no? Mi calculadora mental totalmente atrofiada. 90 por punto 7, 630. Esa era la calculadora según Julián Benet, su calculadora mental. Entonces 90 por punto 7 da 630, entonces dirán que no me cuadra. Da 153, ¿sí? Entonces es el valor esperado de estos dos. ¿Estos? Vale. Ese es el 153. Y en general, estos valores que aparecen en herramienta, estos valores que aparecen en negrita, son los valores esperados de la decisión. Terminemos, entonces, mirando el análisis de sensibilidad y vean cómo el análisis de sensibilidad se vuelve más interesante ante árboles más complejos. Entonces yo aquí tengo, digamos, la posibilidad, tengo las posibilidades de seleccionar algunos elementos únicos, seleccionar grupos, ¿sí? Podría decir, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría respecto? Bueno, ese es muy buen punto, Alex, ¿sí? ¿A qué costo? ¿A qué costo estamos haciendo el sondeo acá? ¿Cuál es el costo de efectuar el sondeo acá? Hasta donde alcanzan a percibir. Luego es cero, ¿no es cierto? Sí, y tienes toda la razón, Alex, tienes toda la razón. En este caso no está el costo de sondeo. A la luz de un modelo más ajustado a la realidad, ¿ustedes qué creen? ¿Que efectuar el sondeo sería una empresa de costo cero? Seguramente no, ¿no es cierto? Seguramente no. Entonces, sí, seguramente lo más probable es que todo este tipo de cuestiones, eso sea incurrir en costos, ¿no es cierto? En tiempo, en recurso humano, ¿no? Bueno, en muchas cosas. Entonces, seguramente el sondeo, y eso cambiaría las expectativas, ¿no es cierto? El hecho que esto tenga un costo, seguramente cambiaría esto acá. No, pues aquí está sin costo, pero con esa pregunta, con las preguntas con las que haces y con las respuestas que veo, creo que queda totalmente entendido, ¿no es cierto? Esto, digamos, la ruta a decidir dependerá de lo que tenga aquí. Y acuérdense que como buen modelo cuantitativo, siempre el modelo debería ser lo más representativo, lo más ajustado, lo más cercano a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, vean que en un ejercicio de la vida real, yo debería hacer esto lo más cuidadoso posible. Claro, la herramienta lo permite hacer. En este caso, así como nosotros decíamos, por ejemplo, ¿te acuerdas? Teníamos ingresos netos de 700, ¿sí? De 700, de pronto aquí tendríamos que manipular. Entonces, digamos, 700 y 100 de perforación. ¿Te acuerdas por qué antes era estos 700? Era 700 neto. 800 de ingresos menos 100 de perforación. Digamos, si esto fuera, si efectuar el sondeo costara otros 100, ¿sí? Otros 100, la pregunta sería, ¿cuánto
percibiría yo cuál sería el valor esperado de encontrar petróleo? ¿Cuál sería el valor esperado de encontrar petróleo si me atrevo a perforar? Bueno, por supuesto, teniendo un examen desfavorable. 600. ¿Sí ves? A este quedaría incorporado el costo del sondeo. ¿Cuál sería el costo de encontrar un petróleo seco con un concepto favorable en el sondeo? No es favorable, favorable. A menos 200, ¿cierto? No cambia en nada. ¿Sí ves? Entonces es muy fácil de incorporar. Es sumamente fácil de incorporar. Evaluar el sondeo. Se aumentan las probabilidades y esto no es tan caro, uso o no el sondeo. Ah, bueno. Sí, evaluar el sondeo. Después, de todas maneras, la herramienta te dirá cuál camino seguir, ¿cierto? Entonces veamos aquí la sensibilidad para terminar. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso de, entonces probabilidad. En el caso de que el concepto sea favorable, ¿sí? Veamos si efectúo o no efectúo sondeo. Entonces me dice, en caso que la probabilidad de que el concepto sea favorable, por ejemplo, pase de 30 a 35, ¿sí? El valor esperado de efectuar el sondeo pasaría de 153 a 153. No efectuar el sondeo, ¿en cuánto quedaría? Pues en los mismos 100, ¿cierto? Podría ser toda la combinación de factores que ustedes quieran. Entonces podría decir, por ejemplo, aquí, petróleo. Ahora miremoslo en términos de valores. ¿Qué pasaría, digamos, si encuentro petróleo? Si encuentro petróleo. Entonces, si en lugar de ganarme 700 por encontrar petróleo, ¿sí? Si me encuentro 700, ¿cuál es el valor esperado de encontrar petróleo? 153. Si luego, bueno, mi departamento de planeación, mi comité experto me dice, oiga, no, definitivamente las reservas que hay ahí da para ingresos superiores y digamos que puedan ser de 1050, el valor esperado pasaría de 205, ¿de cuánto decíamos? De 153 a 205. Y el costo de no efectuar el sondeo de 787,50. Eso es, grosso modo, acuérdense, pues, lo que el tiempo nos permite, revisar sobre la implementación de árboles de decisión, ¿sí? Y mirar algunos elementos importantes, recordando, como son el valor esperado, el análisis de sensibilidad y, como les decía, tener en cuenta, digamos, en la medida que sea relevante, el análisis de riesgo. Acuérdense. Sobre todo particularmente porque este realmente no lo vimos, digamos, no nos detuvimos a verlo en la herramienta, pero es muy fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es lo que realmente puede ocurrir? Este es un buen ejemplo para mostrar. Aquí el valor esperado es mayor, pero ante el escenario, pero no obstante esto es mayor, lo que me está diciendo es que si las cosas van mal, aquí puedo perder, aquí puedo ganar. Entonces, ¿por qué este valor es mayor? Porque ante un escenario de que nos vaya bien, aquí gano mucho más que en este. Bueno, si el costo de sondeo es 100, entonces no hago el sondeo y no perforo. Si el costo del sondeo es 100, entonces no hago el sondeo y no perforo. A priori, pues eso tendríamos que verlo, ¿cierto? Tendríamos que verlo. Incluso miremos, ya para terminar, entonces miremos aquí, esto se convertiría en 600, ¿sí? Esto se convertiría aquí en menos 200. Esto se convertiría aquí en... ¿cuánto se convertiría este? 90, ¿no es cierto? 90 menos 100. Ven que aquí sería menos 10, ¿no es cierto? Vean. Aquí entonces 600 menos 200 menos 10, 600. Uy, bueno, ¿será que metí la pata, En 90 no, porque si vendo, no hago el sondeo. Mira que en este caso, vender se desprende
de ya realizar el sondeo, ¿sí ves? Efectúo el sondeo, si me sale desfavorable, vendo, pero ya hice el sondeo. Aquí igualmente hice el sondeo, se baja a 10, ¿no es cierto? Aquí no efectúo sondeo, perdón, aquí estaba cambiando esto, aquí no tengo por qué cambiarlo, ¿no es cierto? Aquí sí, si no efectúo sondeo, pues aquí no tengo por qué incurrir en el valor, ¿no es cierto? Pero en esto sí, porque aquí estoy incurriendo en el costo del sondeo. Entonces, esto tal vez que tú hayas dicho, ¿sí? Realmente, digamos, realmente mira que con esos datos que estamos teniendo, no estaríamos perdiendo, si te entiendo bien, Víctor, simplemente el costo del sondeo sería tan alto a la luz de las expectativas de encontrar petróleo y de los valores esperados de si encontráramos petróleo, que realmente la solución viable o la mejor decisión se consistiría en no efectuar el sondeo, ¿sí? No efectuar el sondeo y de todas maneras arriesgarme a perforar. Y en este caso, mira que la decisión no me está diciendo venda, ¿sí ves? No me está diciendo venda, sino arriesgues en último momento lo que me está diciendo a los de valor esperados es arriesgues a perforar sin hacer el sondeo. ¿Por qué? Porque efectuar el sondeo definitivamente es muy caro. Efectuar el sondeo es tan caro que hace inviable incluso la posibilidad de encontrar petróleo, de acuerdo, vuelvo y les digo, a la luz de las esperanzas de estos valores probables y de las expectativas de ingresos que tengo, de ingresos o de pérdidas que tengo para cada escenario. ¿Listos? Eso es, digamos, la magia, la belleza, como a veces me gusta llamar, de los árboles de decisión, ¿cierto? Indica el mejor camino. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Espero que este webcast, estos webcasts de árboles de decisiones les hayan sido de interés, independientemente de lo mucho o poco que ya hemos podido implementar esto, es también, digamos, que quede que quede, digamos, por lo menos ya que quede incorporado en nuestro bagaje de cultura financiera y de toma de decisiones, que existe una herramienta bien interesante y bien poderosa que es el árbol de decisión. Bueno, aquí hay una pregunta, ahí realmente ya no me acuerdo en cuál webcast, seguramente cuando revisamos análisis de tornado, eso fue en los webcasts en análisis de simulación. No sé, tal vez sería en la segunda sesión que vimos análisis de tornado. El análisis de tornado, acuérdense, es bien interesante porque cuando tenemos modelos numéricos es una herramienta muy útil para medir sensibilidades, ¿no? Entonces, quienes tengan interés en el análisis de tornado, tal vez fue en nuestras sesiones de análisis de simulación, pues ahí pueden tener acceso a las tres. Quien necesite, quien quiera que le envíe pues, el material de lo que revisamos en nuestro tema de toma de decisiones, por favor me lo hace saber vía correo, aquí está, julian.melendez@softwareunshop.com y con mucho gusto yo les reenvío el material. ¿Sí? El material, tan pronto esté editado el video de este webcast, quedará disponible para ustedes. Les comunicarán que el video ya está listo y pueden tener acceso a él. Quien quiera, quienes quieran, les puedo enviar también una lista, digamos, del banco de videos que hemos ido creando de estos webcasts que hemos hecho. Pueden tener acceso. Acuérdense que aquí en nuestra página de Software Shop, aquí arriba, si ustedes van a tener, perdón, aquí en Software Shop, pueden tener acceso a nuestros cursos gratuitos, digamos como al cronograma de cursos, cual hemos procurado seguir pues de manera juiciosa. Aquí pueden tener acceso a eso y quienes quieran les puedo compartir aquí un archivito que yo creando de nuestro banco de videos. Si bien ustedes siempre les informan cuáles son los videos que van quedando, pues considero que es práctico esto y aquí les voy mostrando cuáles son los accesos a los videos. Quien quiera le puedo enviar esto y aquí puede tener un repaso de todos los webcasts que hemos hecho de acuerdo con el cronograma. Bueno. Entonces, quien quiera, porfa, les pido, no me envíen el email aquí al chat o a las preguntas, sino les pido, por favor, que me envíen un email, que me envíen a este email, me envíen una nota solicitándome eso. Aquí en el chat se me puede perder la dirección, si me envían esto a mi bandeja de entrada,
ahí les respondo. ¿Listos? Entonces, Alex, si quieres, entonces envíenme un email solicitándome lo que quieran y yo les envío. Mi correo es julian.melendez@softwareshop.com. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, muy feliz tarde. El día de mañana, quienes estén interesados en los temas de econometría estadística, vamos a ver un tema interesante, que es el tema de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Modelos de ecuaciones simultáneas. Entonces, bueno, bienvenidos a quienes vengan el día de mañana. No son VAR, no, son modelos de ecuaciones simultáneas, no son VAR. VAR son vectores autorregresivos, son series de tiempo, pero es un principio, digamos, realmente es un tema importante para entender los vectores autorregresivos. La ecuación simultánea es un tema importante para entender vectores autorregresivos. Para escribirse a Alex o quienes quieran, simplemente ustedes pueden entrar aquí a la página de Software Shop. Si ustedes ven aquí en este margen, hay eventos, por ejemplo, si ustedes ven aquí dice modelos de ecuaciones simultáneas, entran aquí a ver más información, colocan su correo, ¿sí? Y pueden inscribirse, ¿sí? Aquí puedo poner mi correo. Ustedes seleccionan el evento que quieran en este margen, aquí. Aquí entrar y ustedes pueden poner aquí inscribirse, ¿no es cierto? Haga clic para inscribirse. Aquí pueden ustedes inscribirse a todos nuestros cursos. Acuérdense, estos son cursos gratuitos. Los hemos ido haciendo en orden secuencial. Los jueves son riesgo y finanza, los viernes econometría y estadística. El próximo jueves, los invito los próximos jueves va a haber un tema bien interesante que es el tema de opciones reales para quienes estén interesados en temas financieros. El tema de las opciones reales es un tema bien bonito, no necesariamente de conocimiento de todos, ¿sí? De saber exactamente qué es, para qué es, eso para qué sirve, cómo se puede utilizar, y es precisamente lo que queremos mostrar en el webcast, ¿no es cierto? Como siempre, toda la parte nocional, van a ser dos webcasts, entonces va a ser como toda la parte nocional, y un poco ya luego la parte valorativa, la parte implementativa que acostumbramos a hacer. Va a estar bien chéverongo la próxima semana el tema de opciones reales. Bueno. Ahora sí, gracias mucho. Como decimos aquí en mi tierra, me despido más que un circo pobre. Entonces, gracias por asistir. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.